Hola a todos, hoy nos encontramos con el escritor Víctor Hugo Ledesma, autor de Sócrates Maldonado, entre otras obras. Es una obra que combina literatura, filosofía, humor y compromiso social. Un libro donde la palabra es libertad y donde cada relato es una invitación a pensar. Buenas tardes, Víctor Hugo, muchas gracias por estar aquí nuevamente y poder compartir esta obra con nuestra querida audiencia. Gracias, Ayelen. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Víctor Hugo, te hago una pregunta. ¿Por qué has elegido el nombre de Sócrates Maldonado? Y me puedes explicar un poco también por qué la tapa es así, el diseño, quién la ha creado. Bien, vamos a tomar el libro y te digo que siento un íntimo orgullo con este libro. Es el segundo de microrelatos. El anterior fue Destellos en un espejo roto. Y en todos estos primeros libros el diseñador fue José Pallares, que es un artista plástico santiagueño, una persona muy talentosa. Y bueno, es un tablero de ajedrez con rostros o dibujos de rostros de personas. Y como vos dices, hay dos palabras fundamentales. La palabra y también el tema de la libertad. Bien. Personificado en Sócrates. ¿Y por qué eliges el nombre de Sócrates Maldonado? Sócrates estuvo siempre presente en mi vida universitaria, me gustaba la filosofía, también desde el secundario. Siempre los profesores nos decían que Sócrates no había escrito nada, pero sus discípulos como Platón y otros más también, que no fueron discípulos de él, pero un poco más adelante como Sócrates, se nutrían de sus enseñanzas. Así que él estaba decidido a que lleve ese nombre. Una vez voy de visita, estando en la función pública, en el Ministerio de Educación, me voy a Buenos Aires, al Palacio Pisurno, y haciendo espera, porque iba en colectivo, y bueno, tenía que esperar hasta que se hagan las reuniones, empiezo a conversar con las secretarias que había ahí que atendían a los ministros que llegaban. Claro. Y bueno, así descubro que una de ellas tenía sus parientes, su madre había nacido en Añatuya. Ah, de Santiago. Sí, de Santiago. Entonces le contaba que escribía y que tenía un libro que se llamaba Sócrates y estaba buscando un apellido para hacer un homenaje a la persona. Claro. Me dice, y le digo, ¿y cuál es tu apellido? Maldonado. Bueno, te aviso que tu apellido va a ir en mi próximo libro. Wow. Y así surge Sócrates Maldonado. ¿Y alguna vez les has hecho llegar el libro? Sí, por supuesto. Sí. Después cuando publico le llevé de obsequio eso. Por suerte todavía estaba porque después... Has pasado un tiempo, digamos, desde ese momento hasta que has podido hacer la publicación del libro. Sí. En realidad, los tiempos son otros. Yo ahora, para hacerlo más corto al relato, te cuento eso. Claro. Pero a mí me tocó en suerte desempeñar esa función en el año 91 y el libro fue editado en el año 2014. Así que pasó... Lo importante es que ha llegado en sus manos. Llegó a sus manos. Esa es linda. Llegó a sus manos. Y Víctor Hugo, ¿qué te ha motivado en este libro a, como estábamos hablando del tema de la palabra, a unir la filosofía, que es lo que trata el libro en cierta parte también, con la vida cotidiana? Porque das ejemplos ahí en algunos de los microrelatos, ¿verdad? Sí. La verdad que es una técnica muy especial el tema del microrelato. Me llevó bastante tiempo lograr hacer la introducción, el desarrollo y un remate que le atraiga al lector. Claro. Vamos a tomar al azar para poner como ejemplo lo que vos me preguntas. Perfecto. Mira, a ver, aquí hay uno. ¿Con qué microrelato nos vas a deleitar? Cortito. Tiene 3 frases, 3 líneas. Sí. ¿Cómo se llama? 3 líneas. Se llama El Poder. Dice lo siguiente: me están moliendo a patadas. No saben con quién se meten. Me desinflo y se acaba el partido, decía la pelota entre decenas de piernas. Bueno,
Hay que tratar de Lo que tiene lograr estos microrelatos, o al momento uno, por ejemplo, como lector que he leído tu libro, es que uno va elaborando una idea, pero también quiere llegar al final para saber de qué se trata, ¿verdad? Y admiro la parte, mientras voy leyendo, que me sorprende el final, ¿sí? No es lo que yo esperaba en muchos de los microrelatos. Sí, yo en otras entrevistas digo, trato de sacarle todas las pistas como si fuera un detective para que el que lee no adivine el Claro, final del cuento. así es. Y que tenga una enseñanza, no sea una cosa tan dramática, a pesar de que trato temas complejos, y que le guste al lector, que pueda aparecer Y que una sea, sonrisa sin ser el texto un chiste. y que sea una lectura amena también, porque podemos leer un microrelato, dos, tres, vamos a hacer algo durante el día, volvemos otra vez y podemos continuar leyendo. Por supuesto, eso es lo mejor que tienen los libros de microrelatos. Claro, exacto. Hasta lo puedes llegar a leer al libro en un día. Exacto, así es. Víctor Hugo, en el libro se habla mucho de la palabra como construcción colectiva. ¿Qué valor le das a la palabra en la sociedad actual? Bien. Con tu pregunta me obligas casi a reflexionar en estos pequeños segundos que tenemos, o minutos, ¿qué seríamos sin la palabra? ¿Qué sería el hombre sin la palabra? No Así sería es. nada, porque me parece que el hombre es palabra. Así es. Si bien hay significaciones y connotaciones religiosas, y también pueden ser desde el punto de vista gramatical, uno imagina cuándo se pronunció la primera palabra, porque puede ser cuándo se le escribió a la primera palabra. También. Bien, entonces ahí el tema de la palabra entran otras cosas, como por ejemplo la fonética. Podría decirte que un símbolo, que es el 1, lleva 3 letras. Claro. Es una palabra con las 3 letras. Claro. Y a el ver, significado, el significante. Exactamente. O sea, de muchos lugares se puede abordar el tema de la palabra. En este caso particular de Sócrates Maldonado y en la literatura, la palabra está casi con un signo igual a lo que es el conocimiento y a lo que es el pensamiento. Entonces, vos con la palabra, soy docente, si bien ya estoy pasivo, he usado siempre como estudiante el martirizar a mis profesores con las preguntas. Todo era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Algunos se cansaban. Claro. Me acuerdo que una vez en privado una profesora que después se hizo amiga mía en la universidad me decía, Ledesma, ya está. Quieres saber todo. Y después como profesor también he sido más que profesor, si bien mis desempeños eran docentes en la gestión, siempre he inculcado el tema de la discusión y de que la conclusión sea colectiva, que la verdad no la tiene un escrito ni una persona. Así Entonces, es. a eso me refiero, y debes referirte vos seguramente cuando dices que es una construcción colectiva. Así es, y también la palabra o el conocimiento que estabas mencionando es parte también de la libertad que puede tener uno, o en lo que es la construcción colectiva. Por ejemplo, al momento de leer este libro, después poder salir y compartir esa palabra, hace que sea una palabra compartida de donde sea revolucionaria, ¿no? Bien. La palabra está en todo. La palabra es poesía, la palabra es amor, la palabra es bondad, la palabra es reclamo, pero también la palabra es rechazo, es castigo, Así es odio, ¿no? Ese movimiento pendular o circular de la palabra que va girando según quien la escriba, según quien la pronuncia, según quien la recite, y la forma. Bueno, yo adhiero desde siempre, desde joven, hasta de niño te diría, en la cuestión del otro, de la solidaridad.
así crecí en mi familia. Era muy común cuando yo era un niño que mi madre me llevara a las procesiones. Se estilaba eso. Iban con mantilla las mujeres a la iglesia. Y yo he hecho la comunión a los 9 años. Claro. Esas cosas nos enseñaban y nos transmitían. Bueno, ahora todo es diferente, todo está ayornado, la palabra circula con mayor facilidad. También eran épocas en donde había más analfabetismo. Y hoy el uso de la palabra tiene diferentes fines. Yo creo y estoy convencido que el uso es en la mirada puesta en el otro, en ayudar al otro. ¿Y cómo? A través de la palabra. Y aquí hay temas en este libro que tienen vigencia, como por ejemplo el reclamo. Veo en la canal de televisión, justamente hoy, los periodistas usan la palabra represión a los jubilados en la marcha de los jubilados. Y la verdad que se escuchan tantas cosas, tantas palabras, que sin ella, ¿qué haríamos? Así es. Me imagino una marcha del silencio, como ya hubo en la Argentina, con algunos casos de asesinatos y demás. Te debes acordar, la marcha del silencio. Me imagino hoy que simbólicamente la gente se ate la boca o se ponga un parche en la boca para salir a marchar por sus derechos y que no tengan la oportunidad de decir. Bueno, es tan importante la palabra que hasta con el silencio la comunidad la recibe. También el silencio es una palabra. Así es. Víctor Hugo, y los temas sociales que abordas aquí en el libro, también políticos, aparecen constantemente, ya que lo mencionabas. Por ejemplo, en el caso de la dictadura, la pobreza, la desigualdad. ¿Te consideras un autor comprometido con aquellos temas? Sí. Por suerte, los maestros y los profesores que he tenido en el secundario y después en la universidad siempre han sido personas comprometidas, siempre nos han enseñado a leer. Que nos han enseñado, nos han inculcado, nos han incentivado para que nosotros, motivados, abordamos la lectura, exactamente. Y vengo de un siglo, el siglo XX, hablemos yo he nacido en 1954. A partir de ahí y hasta la actualidad he tenido la posibilidad de ver a través de la política democracias y dictaduras, libertad para expresarse y también represión por expresarse. Yo he tenido... O la censura. La censura. En un tiempo, mi padre recibió un llamado de un amigo que era juez. Le dijo: Toto, saca todo lo que tienes porque te están por allanar la casa. Mi padre tomó una lona y ahí pusimos todo lo que había que podía ser considerado como algo peligroso para un allanamiento. Y ahí fueron muchos libros míos, apuntes de la facultad. Eso te incentiva al momento de escribir. Lo tiramos en el canal de la banda, ahí en el camino yendo hacia la Grafa. Y hoy eso, y en los tiempos que escribo, brota en esos recuerdos. Inevitable no ser autorreferencial. Así es. Víctor Hugo, ya vamos a ir terminando con esta hermosa entrevista, diálogo. En el cuento, ya mencionando lo que habla en el libro, por ejemplo, en el cuento de la mayéutica de Sócrates Maldonado, proponen el conocimiento que se construye colectivamente. Sí. Actualmente, ¿crees que eso aún es posible que esté en nuestras aulas, este método? Sí. Totalmente. Creo que es de todos, porque hay clases magistrales en donde es una conferencia en donde es la persona que habla, pero después vienen las preguntas. El tema del método socrático con el tema de la mayéutica, y que yo lo pongo de ejemplo aquí, son 17 cuentos que conforman un cuerpo, que es el de Sócrates Maldonado, y le da cuerpo al libro.
se larga una frase disparadora que cuando lo lean van a ver, y a partir de ahí el diálogo de los estudiantes es el que va generando el conocimiento, porque Así es. las conclusiones son el mensaje. Claro, y estar presente siempre en que las aulas no sean un espacio donde uno tiene que solamente de obediencia, sino también que sea un espacio donde puedan dialogar, porque a través de este método, incluso también me ha pasado cuando estudiaba en secundario, teníamos una profesora que implementaba este método. Ella se sorprendía porque ella aprendía muchas veces de nosotros, de los alumnos, como nosotros entre todos compartiendo nuestro conocimiento, ¿no? Es que de eso se trata. Por eso, muchas veces lo he discutido con algunos colegas, la frase es enseñanza y aprendizaje. No es enseñanza guión aprendizaje. No es uno que enseña y otro que aprende. Es un ida y vuelta. El docente aprende de sus alumnos, por supuesto. Es más, hay muchos alumnos que les enseñan todos los días a sus docentes. Y para dar un ejemplo de cómo termina, de cómo inicia cada cuento y cómo termina, siendo concreto en el ejemplo que doy, por ejemplo, en el tema 12 que trata Sócrates Maldonado en sus aulas, se llama La huelga de las putas. Claro, uno lee y es atrapante el tema. Dice, ¿y esto qué está escribiendo aquí Víctor Hugo? Claro. Bueno, hay que también repasar algo de la historia argentina porque hubo un episodio que se llamó la rebelión de las putas. Si quieren saber de qué se trata, busquen en Google, van a encontrar. Y así empieza. ¿Y cómo termina? Después de que cada uno va dando lo tomo al azar, ¿no? Sí, sí. Cada uno va dando su comentario. Dice, la huelga es lo mismo que coserse la boca o el lamento africano, dice un estudiante. Y termina, otro, a riesgo. La mujer desde siempre fue discriminada por el hombre masculino. La igualdad ante la ley es un derecho inconcluso. Si bajaran los brazos, el mundo se detendría. Bueno, en esa conclusión estoy diciendo, che, dejen de calificar de una manera discriminatoria a la mujer. Que si ellas bajan sus brazos, el mundo se acaba. Una cosa así. Este es el cuerpo central del libro. Las conversaciones de los estudiantes de Sócrates Maldonado, el profesor. Bueno, Víctor Hugo, quiero saber cómo ha sido el proceso para escribir este libro, si tenías un hilo conductor o si te ha surgido espontáneamente el crearlo. Siempre, en mi caso, me siento entre la computadora con ya un tema elegido. Primero el género. Bien. En este momento, cuando me tocó escribir esto, el género eran microrrelatos. Como a veces me extendía de las 200 palabras que estipulan para que sea considerado microrrelato, puse relatos breves o cuentos cortos. Bueno, lo que tenía claro es que quería hablar de la mayéutica. Bien. Pero al terminar me daba cuenta que era una cosa muy pequeña, era como un apunte, era muy pequeño. Entonces yo estaba escribiendo un libro. Entonces dije, bueno, voy a seguir escribiendo de otras cosas. Y así surgen cuentos de los más variados. ¿Nos puedes leer uno más para nuestra querida audiencia? Vamos a elegir algo que no sea tan largo. Dice, ni buenas ni malas. ¿Qué será? Las malas palabras increparon al doctor Pencil, presidente de la Academia Nacional de la Lengua Materna. El funcionario rechazó la propuesta de incorporarlas al diccionario. Y dice el doctor Pencil, ¿estas hijas de puta creerán que soy un boludo? Dijo muy ofuscado.
¿Cómo? No quería incorporar Claro. malas palabras en el diccionario y después las dice él. Bueno, esa es la contradicción del hombre, ¿has visto? Así Bueno, es. te saca una sonrisa, pero decime si la vida no es eso. Así es, tal cual. Es una permanente contradicción. Sí, ¿No es cambios. cierto? A ver, vamos a buscar otro. Dice, nunca es tarde. Por fin llegó la pensión de madre de 7 hijos. Wow. ¿Viste, Teresa? El don no nos mintió. Tiene que firmar aquí, señora, pero primero lea, sentenció el empleado del ministerio. Susana miró a su amiga suplicando ayuda. Al final, mi padre tenía razón cuando me obligaba a ir a la escuela, pero nunca le hice caso. No sabía firmar. Claro. Bien. A ver, el último, si me dejas. Sí, por favor. Dice, por eso tiene una vigencia increíble, ¿no? Yo lo leo y es como si estuviera Es actual. Se llama herencia. Dice, cuando a mi viejo le pagan la quincena, ese domingo comemos asado. Y él toma su vino. Al pasar los días, mate cocido nomás. Claro. Cuando yo cobre mis quincenas, por lo menos 2 días comeremos asado. Un día más. ¿No es la pobreza de hoy tanto que hablan del precio de la carne? Claro. Bueno, es un libro que te va a sacar una sonrisa, pero te está mandando un mensaje, mirarlo al vecino. Así es. Y ayudarlo si puedes. Y si te animas, solidario. Pedí ayuda. También. Que solo no llegamos a ningún lado. Ese es el mensaje entonces que le quieres dejar a los lectores, a nuestra querida audiencia con este libro. Exactamente. Y te confieso lo siguiente, fuera de agenda. Ahora estoy escribiendo el libro número 21, que va a ser también de cuentos cortos, si puedo, de microrrelatos. O sea, nos está dando una primicia. Sí, exactamente. Recién voy en las primeras 10 hojas, Muy recién bien. estoy empezando. Y cuando me siento a escribir, me parece que es la continuación de mi primer libro. Es como que estos 20 libros, uno de ellos junto con otros autores, son todos los mismos. Es el mismo libro que lo sigo haciendo cada vez con más como un hilo hojas. conductor. Sí, me siento así y me hace muy bien. Pero por ejemplo, me pasó cuando publico El hombre que barría su sombra, que es un libro escrito en medio de la pandemia y que tiene más de 300 páginas. Muchos me han dicho, Víctor Hugo, muy largo el libro. Estás inspirado. Después vino La lágrima que se convirtió en sonrisa. Y era como la continuidad del otro. Claro. Me pasa lo mismo con el que estoy escribiendo. Pero a pesar de que las circunstancias son distintas, los tiempos, los gobiernos, las personas, hay más ideas, la tecnología, es como si fuera un solo cuento o una sola poesía. Claro, que se conectan. Exactamente. Bueno, Víctor Hugo, agradecemos porque has venido hoy a compartir este libro con nosotros y queríamos también saber dónde te podemos contactar en tus redes sociales para que al que quiera conseguir el libro de manera digital, que también lo tienes, sí, se puedan comunicar con vos. Claro, a través del Facebook Víctor Hugo Ledesma. Y ahora, gracias a tu colaboración, estamos incursionando también en YouTube. Así Sí. que los videos están ahí, que creo que van a seguir, porque por las estadísticas, algunos nos ven. Claro, ya Así tenemos que nuestra pequeña audiencia que día a día va a ir creciendo. Exactamente. Bueno, Víctor Hugo, gracias también por traer este libro que desafía, que interpela, que emociona con los temas que abordas. Y Sócrates Maldonado no es solo un personaje, si lo vemos, sino también es una actitud ante la vida, una que nos invita a pensar en colectivo y con libertad. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.